Hola, buenas. Vamos a empezar la segunda parte de la UT4, almacenamiento de información, y en concreto vamos a aprender el lenguaje de marcas XQuery. XQuery es un lenguaje de consultas que, si alguno ha trabajado con bases de datos, es lo que SQL para las bases de datos relacionales, XQuery es a los documentos XML. Además, los documentos XML van a poder estar almacenados o bien en gestores de bases de datos relacionales, pueden estar almacenados como campos, y en los gestores de bases de datos se permite a través de XQuery hacer consultas sobre ellos. También existe la posibilidad de tener gestores de bases de datos XML nativos, en los cuales se almacenan los documentos XML en exclusiva, y con el lenguaje XQuery se realizan consultas sobre ellos. Bueno, nosotros no vamos a utilizar ninguno de los dos, aunque en un segundo vídeo voy a grabar cómo trabajar con un gestor de bases de datos XML nativo, Exist, que es muy interesante, por si hay alguno que quiere continuar con el tema. Y no vamos a utilizarlos porque se instalan en los equipos, se arrancan como servicios y bueno, tienen bueno, si se trabaja con ellos profesionalmente, pues está bien, pero para aprender XQuery tenemos una utilidad, XX, que ya no está en internet, pero que bueno, fue comprado e incorporado a otro software que es de pago. Y en concreto nosotros lo tenemos, disponemos de él porque en su día lo descargamos y bueno, seguimos trabajando para aprender el lenguaje. Es muy cómodo, es una herramienta muy cómoda, se puede llevar en un USB, pero tiene la desventaja de que es poco estable. Igual estás trabajando o haces algún fallo y cometes algún error y pum, se queda pillado, y bueno, hay que ir guardando, teniendo cuidado de ir guardando, y bueno, solamente es posible ejecutar una query cada vez. Bueno, tiene sus limitaciones, pero es muy fácil de aprender. Bueno, pues vamos a empezar, y bueno, en el curso os voy a facilitar un PDF importante, ya os lo pone, guarda este documento, es importante para empezar a trabajar con XX y se va a permitir las pruebas presenciales. Esto es debido a que la primera vez su uso es diferente a la del resto. La primera vez se crean librerías y las sucesivas veces se utilizan. Y entonces suele ocurrir que se nos olvida cómo se hizo la primera vez. Bueno, XX es un pequeño motor de bases de datos, está especializado en consultas XQuery y centrado en el aprendizaje del mismo. Os pondré también un documento donde hay otros posibles software, como un ejercicio práctico para aquel que esté interesado igual, o que esta herramienta pues bueno, se le quede un poco corta y diga, bueno, voy a probar con otras a ver qué tal. Pero bueno, en principio vamos a empezar con esta. Se puede descargar desde la siguiente URL. Entonces pinchamos en el enlace y procedemos a la descarga. Una vez descargado nos dice descomprimimos el fichero y lo guardamos en la unidad C. Bueno, en la unidad C, en un USB o en la carpeta que a cada uno le parezca interesante. Bueno, en concreto me voy a coger la carpeta y la voy a llevar a mi carpeta pruebas, que es donde normalmente suelo trabajar. Entonces la voy a descomprimir, que es lo que decía, en la misma carpeta. Bueno, esta carpeta me la puedo llevar pues a un USB, y desde él puedo ejecutar lo que voy a hacer ahora lo puedo hacer desde un USB perfectamente. No estamos supeditados a que esté en una instalación hecha de ningún programa y de ningún servicio. Y ya se puede arrancar. ¿Cómo? Pues haciendo doble clic sobre el siguiente script. Vamos, y nos dice que tenemos que hacer un doble clic en, donde estoy en pruebas, en la carpeta, en otra carpeta BIM y en xstudio.bat. Hay otra similar, pero es diferente. Entonces, recordar que es que, bueno, recordar, para eso tenemos el documento, xstudio.bat, y entonces ya nos aparece lo que es el entorno. No se aprecia en la captura de pantalla, pero en la barra de tareas aparece un rombo de colores indicándonos que ya está el programa activo para poder trabajar con él. Bueno, entonces vamos a empezar.
¿Cómo vamos a trabajar? Pues bueno, en principio no tenemos nada, con lo cual tenemos que crear todo. Tenemos que crear un grupo de librerías, crear una librería, una base de datos donde vamos a ir importando los documentos XML. Claro, sucesivas veces lo que vamos a hacer es abrirlo. A ver si me acuerdo al final del vídeo de hacer la prueba de cerrarlo y volverlo a abrir para ver que ya las siguientes veces pues no tengo más que ir añadiendo archivos a esta librería. Bueno, nos dice la pestaña, tenemos dos pestañas, lo que es el propio editor de las queries, que va a ir una cada vez, y donde tengo todos los archivos. Entonces, bueno, es un poco antipático que tengamos por un lado las queries y por otro lado los archivos. Y lo que suelo hacer es imprimir el archivo y tenerlo, bueno, presente igual en otro documento para poder ver, bueno, apreciar si la consulta va bien o va bien. Bueno, en la pestaña nos dice la pestaña. En la pestaña no tenemos, algo que nos está indicando que no tenemos librerías, pues donde nos muestran el grupo de librerías, lo que vamos a hacer es pulsar sobre el icono de que no hay y tenemos que hacer clic en el botón derecho del ratón para elegir el menú contextual, la opción, y si nos sirve de pista es siempre la última, crear un grupo de librerías. Bien. Entonces nos dice, crea una carpeta, datos o con cualquier otro nombre. De todas formas, yo al principio os recomiendo seguir siempre con rigurosidad las indicaciones. Luego ya hay tiempo para ir, una vez que se está más suelto, ir probando cosas nuevas. Entonces vamos a poner la carpeta datos. Pues datos, la misma carpeta pruebas, bien, lo elijo. Y elige el directorio, lo elijo y lo guardo. Muy bien, pues lo cogemos y lo guardamos. Haz clic en el botón derecho y elige que tengo que crear otra librería, por ejemplo, pruebas. En realidad es una base de datos, ya veo que tengo la ruta y ya veis la última, creo una librería, me sale la ventana para crear una nueva librería y le llamo pruebas. Pues pruebas. Ya me aparece como un archivo y sobre la base de datos pruebas lo que hago es hacer clic en el botón derecho e importo, y me dice que debo elegir importar un documento, importo un documento, pulso sobre añadir un archivo o carpeta, selecciono, bueno, tengo que buscar en examinar dónde los tengo, compruebo si es donde yo quiero. Pues no, yo quiero en equipos, me parece que en la carpeta de pruebas ya tenía preparado una carpeta de archivos y entonces me dice que elija, ya tenía preparado el archivo biblioteca XML, lo elijo y pulso que empiece la importación. Bien, una vez hecho esto, cierro y me debe aparecer el archivo. Muy bien, pulso y ya tengo, observo a la derecha que me aparece el archivo, que en un principio siempre es recomendable mirar cuáles son las etiquetas de las que se compone el archivo. Tiene un libro, tiene un título, un autor, un editor, un precio, lo mismo. El siguiente libro, bueno, ya aparecen 3 autores, probablemente haya consultas al respecto. Y lo que también suele a veces ocurrir es que depende de la resolución de la pantalla, pues las letras a veces pues se solapan, no aparecen bien. Bueno, yo a veces he tenido que configurar la pantalla, pero bueno. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Cómo se ejecutan las sentencias XQuery? ¿Cómo vamos a ir aprendiendo a hacer XQuery? Una vez que estemos, bueno, ya con una soltura, nos podemos meter en otros softwares, perfectamente. Si tenemos tiempo, ganas, pues bueno. Entonces, en la pestaña XQuery, en el recuadro correspondiente al editor, ya veis que yo por este lado tengo el archivo y en esta otra tengo donde voy a ir creando la consulta. Una consulta tipo puede ser la que me viene a continuación. Listar el año, ya veo que tengo aquí el año, devuelve, bueno, de alguna manera, el año y el título de los libros publicados por, me dice el autor que sí, el año. Entonces, son los datos que me dan, los datos que pueden aparecer fijos. Bueno, entonces ya os adelanto que, bueno, aparte que os he puesto como prueba, ya veis que hay una lista de HTML sin orden. Me aparecen unas llaves, normalmente que aparece una etiqueta aparecen unas llaves, ya veis aquí también retura, aparece una etiqueta, unas llaves, me va a devolver
y se suelen llamar consultas floor de for, let, falta esa cláusula, where, order y return. Aquí me dice que para el $X va a ser cada uno de los elementos del documento XML. Biblioteca.xml puedo seleccionar aquí el archivo XML con el que voy a trabajar y luego tengo una ruta, observo que tengo una ruta XPath. Luego para cada uno de los elementos book lo que va a hacer va a ser comprobar si coincide con el autor y con el año. Si ese es el caso, ordena primero por el año de manera descendente y luego de manera ascendente ante igualdad por el título y devuelve de ellos en forma de elementos de lista otras etiquetas libro. Lo único que está, bueno, me aparece una función DAT, me obtiene el año, un guión y el título. Bueno, pues lo que voy a hacer, no me voy a entretener en teclear, aunque sería muy recomendable para no hacer más largo el vídeo, y lo que voy a hacer ya, me voy a olvidar del documento, me voy a centrar en lo que es la herramienta. Control V, lo pego y bueno, ya veo que aquí tengo pues dos opciones. Me va a limpiar la pantalla, profile, y execute lo que va a hacer va a ser ejecutar la consulta que le acabo de decir. Si hubiera algún error me aparecerían aquí indicando en rojo. Hay veces que acierta al 100% y otras veces que bueno, tú voy a tener que ir mirando qué es lo que ha pasado realmente. Bueno, pues le damos a ejecutar, vemos el resultado que nos da, ha ejecutado la consulta correctamente, no ha dado ningún error, y ahora vamos a ver un poco las opciones. No tiene mucho, se centra en lo que es aprender e ir probando las queries, y lo que sí tengo es la opción de salvar. Puedo salvar las queries donde yo quiera, entonces voy a en donde me encuentro en pruebas, por ejemplo, voy a poner una carpeta que ponga consultas, teoría, que va a ser la primera tarea que vamos a hacer, que es ir probando todas las consultas que aparecen en la teoría. Os iré poniendo los archivos XML en una carpeta para que podáis tenerlos disponibles. Y bueno, cojo esta consulta esta carpeta, perdón, y le voy a llamar, pues voy a poner el nombre consulta 1. Bueno, se guardan, aunque no lo vaya a apreciar porque voy a ir a la carpeta pruebas y me voy a ir a consultas, y aquí no lo veo, pero si pusiera la extensión, abriese y pudiese ver la extensión, sería una extensión XQ, no importa porque yo lo puedo abrir con cualquier editor de texto. Si abro con cualquiera de ellos, perfectamente la veo. Yo si en el momento tanto XPath como XQuery a la hora de evaluar os pido que pues copiéis y llevéis la consulta o la expresión a un editor de texto cualquiera. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Aparte de guardarla, que luego, claro, una vez que yo la borre o limpie. Antes os he dicho que era profile, pero es esta de aquí, me he confundido. Pero bueno, una vez que la limpie sí que puedo hacer una abrir y la puedo traer, ¿sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser otra cosa interesante, es esta opción de aquí, donde me pone que tengo que salvar los resultados, donde ya veis que tengo aquí un formato de lista. Voy a poder guardar en la carpeta que yo quiera con el nombre que me parezca. Voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho con las consultas. En las consultas de la teoría puedo, por ejemplo, poner salidas o resultados, una carpeta, resultados de las consultas, y le puedo llamar, pues como aparece aquí, resulta ejemplo.html. Y puedo configurar con la codificación, esto es importante por los acentos y demás, no por las cabeceras, que las tendría que poner yo. En este punto no suele dar un X errores, pero bueno, lo que podemos hacer es tenerlo en otro archivo aparte y luego unir ambos archivos. Entonces le digo que quiero un archivo HTML o XHTML, lo que yo quiera, y lo que hace es guardarlo. Vamos a comprobarlo. Voy a cerrarlo además para después ver. Y vemos que el resultado que nos da. Vemos que lo que ha hecho ha sido
generarnos, bueno, esto sería lo que os decía antes, podíamos cambiarlo por una cabecera ya preparada de HTML y hemos hecho una consulta sobre un documento XML y lo que hemos obtenido es un resultado de esa consulta en formato HTML. Muy bien, entonces lo que os decía antes, una vez que yo ya, ya tengo aquí CX en este punto, me lo puedo llevar a una USB o aquí mismo ya otra vez hacer lo mismo. Le digo un bin, le digo que hice estudio.bat y las sucesivas veces ya no tengo que decirle que cree, bueno, sino que lo que hago es abrirlo. Me ofrece las últimas carpetas con las que he estado trabajando y lo que hago es cogerla. Claro, entonces lo que me ocurre es que yo ya aquí tengo lo que tenía antes. No tengo más que, si quiero otro documento, decirle que lo añada, por ejemplo, este de actuaciones, lo abro y lo importo y así voy generando una lista de posibles archivos con los que yo puedo trabajar. Entonces lo que me va a ocurrir va a ser que, claro, luego al final, si empiezo con XX desde cero y no tengo el documento que con el que estábamos trabajando, pues pierdo, no me acuerdo muy bien de cómo se empezaba. Bueno, yo creo que para empezar a trabajar y aprender XQuery estamos en el camino. Venga, un saludo. Hasta luego.